Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de Phillips Kirkorov con la canción Mi Única. Pero él no está en el canal, así que nos vamos a poner un poquito en contexto. Phillips Bedrovosovich Kirkorov nació el 30 de abril de 1967 en Varna, República Popular de Bulgaria. Tiene como nacionalidad búlgara, rusa y soviética. Su ocupación es cantante, compositor, coreógrafo, productor musical. Sus géneros son pop y pop ruso y su instrumento, la voz. Como dato de color, podemos decir que en 2008 fue condecorado como artista del pueblo de Rusia. Así que sin más, nos vamos a ver qué nos transmite Philip Kirkorov, Mi Única. Allá vamos. Там над осколками склонясь в отражение забытых, вновь увидишь ты меня. ¡Wow! ¡Qué lugar! ¡Qué presencia! ¡Qué sonrisa! Todo, ¿no? Bueno, el lugar ya... Esta presentación es en Rusia. Me da esa impresión que es en Rusia. Esos escenarios son rusos, pero no sé, me corrigen si me equivoco. Fue en 2016, eso seguro, porque lo tengo anotado. Su carita, el peinado, la estética, la sonrisa perfecta, ya emana un carisma solo con la mirada y la sonrisa. Nos está contando, incluso en el espejo roto, inclinándose sobre los fragmentos, me verás de nuevo en reflejos olvidados. O sea, está contándonos algo un tanto triste, algo como de ruptura, ¿no? Porque me verás en reflejos rotos, nos dice, pero lo dice desdramatizado, con mucho carisma. Qué linda imagen. И любовь безумной птицей. Wow. Разобьет твое окно. Wow, hizo esa nota tan larga, duradera, con un vibrato al final, y después bajó la dinámica para dar intimidad a lo que estaba contando. ¿Qué dijo? Porque bueno, yo tengo la traducción abajo, pero yo estoy más concentrada, porque esto se lo tengo que agradecer a un usuario que me mandó esto con la letra en español, pero yo me la puse acá también la letra, porque yo cuando me concentro tanto en todo, porque hay que concentrarse no solo en la letra, sino en todo lo que está pasando, en cómo hace él usa sus recursos vocales en el escenario, en la puesta, en sus movimientos, y bueno, entonces la letra se me escapa a veces, entonces la dejo como un plan B, digamos. Y dice, me verás de nuevo en un sueño, me verás de todos modos en un sueño, pero única. ¡Wow! ¡Wow, qué letra! Снова буду тебе сниться. Ay, voz hablada, qué lindo queda eso. Буду сниться все равно. Ay, qué vibrato. Ay, esa sonrisa, qué encantador es. Claro. Es encantador. Един. Ay, al público, cómo inspira al público. Единстве. Ay, por un momento, ustedes dirán, no tiene nada que ver, pero me hizo acordar al carisma de, por ahí, en México que está Juan Gabriel, no sé si lo vieron, porque si me miran en mi canal tienen que mirar todos los países, por favor, no se queden solo en el suyo, que tienen esa conexión y carisma con el público. Bueno, sería como eso, ¿no? La misma conexión, como esa cosa que de entrega y carisma con la gente. Me hizo recordar eso, esa misma conexión.
obviamente distintas culturas, no estoy comparando artistas, nada que ver uno con el otro. Estoy sintiendo la misma conexión que tenían con el público, nada más. México con Juan Gabriel y este público que creo que es el ruso, por ahí es el búlgaro, no sé, pero con Philip. A ver. ¡Oh, se armó! ¡Dios, los que son los fuegos! ¡Ay, qué genio! ¿Ves? Las chicas están como locas. ¡Ay, eso! Hizo una pirueta y todo. ¡Qué bárbaro! Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Ya me hizo bailar. Y está desdramatizando una canción que es triste. Mi única conectada con el viento, iluminada por la luz. Mi luminosa, porque necesito saber ahora. Las estrellas caen en los mares y mi alma arranca las anclas y vuela lejos. ¿Qué hicimos con la esperanza a la hora en que llegó la desgracia? Después de todo, nunca seremos como antes. Nuestros hijos no nacerán y no nos darán las flores. Viento frío cantará sobre fragmentos del sueño, mi única conectada con el viento, iluminada por la luz. Voy siguiendo así de a poquito, si no les voy aburriendo la letra, pero voy entendiendo lo que él está transmitiendo. Y lo está transmitiendo con alegría, pero fíjense que la letra es de ruptura, de desconexión. Era una pareja que estaban bárbaros en algún momento o hubo algo en algún momento y se separó por X motivo. Pueden ser miles, puede ser para siempre, puede ser una separación de pareja normal, o puede ser porque, qué sé yo, porque alguien falleció, o no lo veo por ese lado, lo veo más como una ruptura de pareja. Y está para que baile todo el mundo. Él lo canta riéndose. ¡Qué sonrisa! Ah, apartamento. Bueno, es un tenor, obviamente, y tiene un vibrato exquisito, realmente muy parejo. Prácticamente abre bastante la boca, pero cuando la cierra, tiene una voz exquisitamente como en pianísimo, ¿no? Apenas si saliera un hilo de voz cuando él quiere. O sea, lo maneja muy bien el tema dinámicas también. Es difícil eso, ¿eh? Sin embargo, él va y viene y juega con con su vibrato, con su forma de emitir y proyectar la voz como quiere. Y da misterio en el momento adecuado y da alegría en el momento adecuado. Porque él lo decidió de esa manera. Esta letra a mí no me da alegría, me da como un poco de penita por la pérdida, ¿no? Diría yo. Pero bueno, evidentemente él no es lo que quiere transmitir. ¿Qué nos transmite? De ahí es lo que viene mi lema del canal. ¿Qué nos transmite? A mí no me transmite más que él lo que desea para esta ruptura es alegría. Es que esté mejor, ¿no? Dice, ¿por qué necesito amanecer ahora? Las estrellas caen en los mares, mi alma arranca las anclas y vuela lejos, mi corazón quería volar al cielo, tenías miedo a las alturas, y solo el dolor quedó del vacío repentino. Verás en nuestro espejo roto. Allá usa mucho la metáfora del espejo roto. ¿Tiene alguna connotación con algo? Si es así, me lo pueden dejar en cajita de comentarios que quiero saber. Inclinándose, dos vidas no vividas se rompan ruidosamente. Mi única conectada con el viento, iluminada por la luz, mi luminosa. Habla de la otra persona que se está yendo como alguien divino. ¿Por qué necesito amanecer ahora? Las estrellas caen en los mares otra vez y mi alma arranca las anclas y vuela lejos. O sea, se separan. Y después hay como un agradecimiento, evidentemente, quizás diga algo. Y se lo dedica
a la ex esposa. Fíjense, wow. Bueno, eso lo veremos después. Светом озаренная, светлая моя, зачем мне тебе Ay, el coro. заря? Atrás no llego a ver, pero creo que hay una Stratocaster. Срывая якоря, прочь иди, душа моя. Ay, ese corte. Pero fíjese con qué alegría lo canta. Y ahora se acercó al público, que eso es fundamental, hacer contacto con el público. Мое сердце рвалось в небо, Hablado, ты боялась высоты, modo hablado. и осталась только горечь Ahora sí se puso serio. от внезапной пустоты. Ay, qué mirada profunda. В нашем зеркале разбитом ты увидишь, наклонясь, Vibrato lindo. прожитые жизни Esto es bien pop. разлетаются звеня. Ah, apartamento. Моя, с ветром обрученная. Alegría otra vez. Él hizo una parte habladita, donde puso sentimientos, se puso serio, miró para la cámara, puso una mirada muy dramática y por otro momento arrancó de nuevo, con un portamento levantó la canción otra vez y otra vez, alegría y vamos para adelante, porque esto demuestra el espíritu ruso. Esto es una prueba fehaciente que el espíritu ruso es, a pesar de la ruptura, se sigue adelante con la frente en alto y se sigue, a pesar de todo, hay que seguir, porque la vida es eso, la vida no es todo flores y cosas bonitas. En la vida hay adversidades y el poder superar las adversidades es parte de la vida y hay que saber sobrellevarlo. Aunque pese, aunque duela, aunque sea lo que sea, hay que seguir adelante porque Dios nos regala un amanecer todos los días, un espectáculo maravilloso y pocos lo ven. Nadie se levanta a veces temprano para aplaudirlo, ¿no? Bueno, sin embargo, el sol no deja de salir, ¿eh? Nosotros tenemos que levantarnos. Светом озаренная, светлая моя, зачем мне теперь заря? Звезды падают моря, и срывая якоря, прочь иди, душа моя. ¿Qué será Maya? Será única. Única debe ser, claro. Me encanta cómo está vestido. Toda la estética del show me gusta. ¡Ay, fuegos artificiales! Ay, perdón, grité mucho. Aunque ahora lo tengo medio lejos. ¡Bravísimo! Y todos con una sonrisa. Todos con una hermosa sonrisa. No hay quien no se haya ido sin sonreír a la casa. Contando algo que se supone que era una ruptura. Pero de una ruptura de una luminosa y única mujer que tenía. Y así la recuerda. Qué maravilla, me encanta ese espíritu que tienen. Si te gustó la reacción, acordate por favor de suscribirte, que es lo más importante para mí para seguir creciendo en el canal. Si querés colaborar, querés apoyar el canal, eso ya tenés todos los links en descripción para que puedas hacerlo y ayudarme a salir de esta crisis tremenda que estamos viviendo en este país. Pero bueno, eso ya es aparte, más que nada porque todas las reacciones que son de Rusia no están monetizadas. Y bueno, dicho esto, les deseo que tengan un día hermoso, que estén saludables, felices y que sus sueños más lindos se les haga realidad. Chao, chao, hasta la próxima.